En lo más alto de un rascacielos de Polanco, donde la Ciudad de México se extendía como una alfombra de luces, Alejandro Valderrama cenaba en la más absoluta soledad. Era el 10º aniversario del día en que su mundo se había hecho cenizas, el día en que un accidente le arrebató a su esposa Isabela y a su hija recién nacida Luna. El millonario, un hombre prisionero en su propia jaula de oro, apenas tocaba la comida. Fue entonces cuando la vio, una niña de unos 10 años, descalza y con la ropa raída. Se acercó al gerente con una dignidad que desafiaba su miseria. «¿Puedo lavar los platos por un plato de comida?», preguntó. Antes de que pudieran echarla, Alejandro la detuvo, y mientras la pequeña devoraba el pan, sus ojos se clavaron en su cuello. Allí, colgando de un hilo gastado, había una pequeña luna de madera, idéntica a la que él mismo había tallado para su hija muerta. El aire abandonó los pulmones de Alejandro. El tiempo se fracturó, y por un instante, el lujoso restaurante desapareció, reemplazado por el recuerdo vívido de sus manos lijando esa misma pieza de madera, soñando con colgarla en la cuna de su pequeña Luna. Era imposible. Una coincidencia tan cruel que rayaba en la locura. Durante 10 años, había vivido con la certeza de que su familia yacía bajo tierra. Había construido un imperio sobre los cimientos de su dolor, convirtiéndose en un hombre frío y hermético cuyo único propósito era el trabajo. Pero ahora, esta niña, un fantasma de los Chuntusin, callejones olvidados de Tepito, llevaba en su pecho la única prueba tangible de su amor perdido. ¿Qué harías si el monumento que construiste sobre la tumba de tu familia fuera edificado sobre los cimientos de una cruel mentira? Pero antes de revelarte cómo ese humilde pedazo de madera está a punto de desenterrar el secreto más oscuro y doloroso de la familia Valderrama, detente un momento. Si tú también crees que el amor de un padre puede mover montañas y desafiar a la propia muerte, deja tu me gusta para fortalecer esta corriente de esperanza y suscríbete para no perderte ni un segundo de esta increíble revelación. Porque lo que estás a punto de presenciar demostrará que hay lazos que ni la mentira más elaborada ni el tiempo más largo pueden romper. La verdad ha esperado 10 años para salir a la luz y su momento ha llegado. La noche se convirtió en una tortura para Alejandro. El recuerdo de los ojos de la niña y el trozo de madera tallada se repetían en un bucle infinito, una película proyectada contra las paredes de su lujosa soledad. El sueño era un lujo que no podía permitirse. El dolor, su viejo compañero, ahora tenía un nuevo matiz: la esperanza, una emoción tan extraña y aterradora que lo sacudió hasta los cimientos. A la mañana siguiente, con una determinación que no sentía en una década, tomó el teléfono. No llamó a su asistente ni a su junta directiva. Llamó a Ricardo, un investigador privado conocido por su discreción y su habilidad para encontrar agujas en un pajar. «Encuéntrala», fue la única orden que dio. «Encuentra a la niña del restaurante. Quiero saber todo sobre ella». No era una petición, era una súplica disfrazada de mandato. El primer paso de un hombre que estaba dispuesto a demoler su propia realidad por la más remota de las posibilidades, impulsado por una urgencia que desafiaba toda lógica. Alejandro no esperó los resultados de la investigación. Condujo su auto de lujo lejos de los rascacielos de Polanco, adentrándose en el lindo laberinto de calles de Tepito, un mundo que solo conocía por los informes de sus fundaciones de caridad. El aire era diferente allí, olía a lucha y a supervivencia, y la encontró. Sofía no estaba pidiendo limosna, sino intentando vender pulseras de hilo en una esquina con la misma dignidad desafiante que había mostrado en el restaurante. Él se acercó con cautela, su corazón latiendo con una fuerza desmedida. Ella lo reconoció al instante.
Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «¿Qué? ¿Y quiere?», preguntó. Su voz era una mezcla de miedo y desafío. Alejandro solo pudo ofrecerle una sonrisa triste. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Y tal vez hablar un poco». Por primera vez en 10 años, el magnate de acero se sentía vulnerable, desarmado ante una niña que podría ser la llave de su pasado o la confirmación de su locura. Mientras tanto, en su elegante oficina con vistas a la ciudad, Victoria Valderrama sintió un escalofrío. Las noticias viajaban rápido en su círculo. Un comentario casual del gerente del restaurante sobre la extraña conducta de su cuñado fue suficiente para encender todas las alarmas. Se presentó en el penthouse de Alejandro con una estudiada expresión de preocupación. «Alejandro, querido», dijo, su voz suave como el veneno. «Me enteré de lo que pasó. Entiendo que el aniversario te afecte, pero no puedes dejar que el dolor te haga ver fantasmas. Es solo una niña de la calle, una coincidencia cruel». Cada palabra era un dardo, calculado para hacerlo dudar de su propio juicio. En su interior, sin embargo, el pánico crecía como una marea negra. Sabía que no era una coincidencia. Sabía exactamente quién era esa niña y el peligro que representaba para el imperio de mentiras que había construido con tanto esmero durante 10 largos años. Pero las palabras de Victoria no tuvieron el efecto deseado. La imagen de Sofía era más fuerte que cualquier argumento lógico. Alejandro volvió a Tepito, esta vez no con las manos vacías. Llevaba una bolsa con comida caliente, medicinas y una manta gruesa. Encontró a Sofía cuidando de su madre, una mujer demacrada y de mirada hostil que apenas agradeció el gesto. Fue entonces, en la penumbra de aquella habitación miserable, que Alejandro se atrevió a preguntar: «Ese collar es muy bonito. ¿Tiene algún significado especial?». Sofía se lo apretó contra el pecho, un gesto instintivo de protección. «Era de mi verdadera madre», respondió, repitiendo la historia que le habían contado toda su vida. Al escucharla, el corazón de Alejandro se partió y se reconstruyó en el mismo instante. Un lazo frágil, tejido con esperanza y dolor, comenzaba a unirlos. Una conexión tan poderosa y peligrosa que amenazaba con sacar a la luz la más oscura de las verdades. El pánico de Victoria se transformó en una estrategia fría y despiadada. Desde su lujoso apartamento, con una copa de vino en la mano, hizo una llamada anónima a los servicios sociales. Su voz, alterada para sonar como la de una vecina preocupada, describió un cuadro desgarrador de abandono y explotación. Habló de una niña obligada a mendigar por una madre adicta y cruel. Una niña que merecía un futuro mejor, lejos de ese infierno. Cada palabra era una daga afilada, diseñada para arrancar a Sofía de la vida de Alejandro y enterrarla en el laberinto anónimo del sistema. Colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha, convencida de que había cortado el hilo del destino que unía a su cuñado con la verdad. Para ella, era un simple movimiento en un juego de ajedrez que había durado una década, una pieza sacrificada para proteger a la reina. La noticia llegó a Alejandro como un golpe brutal. Corrió a Tepito, pero ya era demasiado tarde. 2 trabajadores sociales, con rostros impasibles y carpetas bajo el brazo, estaban sacando a una Sofía aterrorizada de la miserable vivienda. La niña lloraba, extendiendo sus brazos hacia él. «Señor, no deje que me lleven. ¡Por favor!», gritaba, su voz rota por el pánico. Alejandro intentó intervenir, argumentar, ofrecer su ayuda, su dinero, su influencia, pero chocó contra un muro de burocracia inflexible. «La denuncia es grave, señor Valderrama. La niña estará en un centro de acogida mientras investigamos», dijo uno de ellos, sin mirarlo a los ojos. Lo único que pudo hacer fue arrodillarse frente a Sofía, tomar su rostro entre sus manos y prometerle con el alma en vilo: «Te encontraré. Te juro que te encontraré. No estás sola».
Verla desaparecer en el coche oficial fue como revivir el funeral de su familia por segunda vez. La desesperación se apoderó de Alejandro, una oscuridad más profunda que la que había sentido en 10 años. Pero justo cuando la esperanza parecía extinguirse, su teléfono sonó. Era Ricardo, el investigador. Su voz era tensa, urgente. «Señor Valderrama, tiene que escuchar esto. No es sobre la niña, o no directamente. Es sobre el accidente de su esposa». Alejandro apenas podía respirar. «Encontré a alguien», continuó Ricardo, «una enfermera, jubilada llamada Elena. Trabajaba en la sala de urgencias la noche que trajeron a su esposa. Dice que siempre le pareció extraño, que el cuerpo de la bebé nunca llegó con la madre. Vio a Victoria discutiendo acaloradamente con un médico esa noche y luego, de repente, todo se silenció. La amenazaron para que no dijera nada, pero la culpa la ha carcomido durante años. Está dispuesta a hablar». Esa llamada fue un relámpago en medio de la tormenta. El dolor por la ausencia de Sofía no desapareció, pero se transformó en un combustible incandescente. El cobarde ataque de Victoria, diseñado para separarlos, había logrado exactamente lo contrario. Había unido el misterio de la niña con el misterio del accidente, creando una sola y monstruosa verdad que ahora Alejandro estaba decidido a desenterrar. La imagen de Sofía siendo arrebatada se convirtió en su estandarte de guerra. Ya no era un padre en duelo persiguiendo un fantasma. Era un hombre al borde de descubrir una conspiración atroz. Zetai puso de pie, con una determinación de acero en la mirada. Iba a recuperar a Sofía, iba a encontrar a esa enfermera, y pieza por pieza iba a demoler el imperio de mentiras de Victoria, sin importar quién cayera en el proceso. La guerra acababa de comenzar. El encuentro se produjo en un modesto apartamento en la colonia Doctores, un mundo a años luz del lujo de Alejandro. Elena, una anciana de manos temblorosas y ojos que cargaban el peso de una década de silencio, lo recibió con una mezcla de miedo y alivio. No hubo preámbulos. «No hubo un bebé muerto, señor Valderrama», dijo con voz quebrada, y el mundo de Alejandro se detuvo por segunda vez. Relató cómo vio a Victoria discutiendo con un médico en un pasillo oscuro, cómo vio un sobre grueso cambiar de manos y cómo el informe oficial se selló con una mentira. Su esposa llegó sola, gravemente herida, pero sola. A la niña se la llevaron, me amenazaron, me dijeron que olvidara lo que vi. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la mentira. La tristeza de Alejandro se evaporó, dejando en su lugar una furia helada y una claridad aterradora. De vuelta en su penthouse, que ahora parecía un cuartel general, Alejandro convocó a Armando, su abogado y único amigo de confianza. Sobre la mesa de caoba, la grabación con la confesión de Elena era la única arma que tenían. «Necesito una orden judicial de emergencia», ordenó Alejandro, su voz desprovista de emoción, reemplazada por una determinación de acero. «Quiero acceso total a ese sanatorio y la custodia inmediata de Sofía. Usaremos el testimonio de Elena». Armando, un hombre acostumbrado a batallas corporativas, entendió que esta era una guerra personal. «Lo haremos, pero en cuanto presentemos la solicitud, Victoria será notificada. Tendremos una ventana de tiempo muy pequeña». «Entonces, que así sea», sentenció Alejandro, mientras Ricardo a su lado asentía. La cacería había comenzado. La llamada que Victoria tanto temía llegó al anochecer. Era el doctor Morales, el médico que había comprado hacía 10 años. Su voz era un susurro aterrorizado. «Victoria, están haciendo preguntas. Un abogado a nombre de Valderrama ha solicitado los archivos del accidente». El pánico se apoderó de ella por un segundo, pero fue rápidamente reemplazado por una furia gélida. La fachada de cuñada afligida se desmoronó, revelando a la depredadora que era. «Prepara el traslado de Isabela inmediatamente».
siseó por el teléfono. La llevaremos a la clínica privada en Cuernavaca. Nadie la encontrará allí. Yo me encargo de todo y luego desaparezco. Colgó y corrió a su caja fuerte, sacando pasaportes falsos y joyas. No iba a caer. Si tenía que hundirse, se llevaría a su hermana con ella. La advertencia de Armando se hizo realidad más rápido de lo esperado. El teléfono de Alejandro vibró. Era Ricardo. Victoria acaba de salir de su edificio a toda prisa. No se dirige al aeropuerto. Su coche va hacia el norte en dirección al sanatorio de La Paz. Un hielo recorrió la espalda de Alejandro. «Va a por Isabella», susurró, el horror y la adrenalina mezclándose en su sangre. «Vamos». No había tiempo para órdenes judiciales ni para planes cuidadosos. Era una carrera a vida o muerte. El lujoso sedán de Alejandro devoró el asfalto de la autopista, con Ricardo en el asiento del copiloto coordinando un posible apoyo policial. Cuando las sombrías torres del sanatorio aparecieron en el horizonte, vieron el coche de Victoria aparcado bruscamente cerca de la entrada. Habían llegado. La batalla final estaba a punto de librarse tras esas puertas. Las puertas del sanatorio de La Paz se abrieron de golpe, revelando un pasillo lúgubre y silencioso que olía a desinfectante y a tristeza acumulada. Alejandro y Ricardo avanzaron con una urgencia desesperada, siguiendo el eco de una voz alterada. Al final del corredor, en una habitación con las paredes desnudas, la escena se congeló en una imagen de pesadilla. Victoria, con el rostro descompuesto por el pánico, intentaba forzar a una mujer frágil y de mirada perdida a levantarse de una silla de ruedas. Y esa mujer era Isabela, viva. Alejandro se detuvo en seco, el aire escapando de sus pulmones en un silbido doloroso. No era el fantasma de sus sueños, sino una sombra de la mujer que amaba, rota y vacía, pero real. La rabia y el alivio se estrellaron dentro de él con la fuerza de un tsunami, una ola de emociones tan violenta que casi lo derriba. Victoria se giró, sus ojos inyectados de furia al verlos. «Lárgate, Alejandro, no tienes nada que hacer aquí», gritó, usando el frágil cuerpo de Isabela como un escudo humano. Su máscara de cuñada afligida se había hecho añicos, revelando al monstruo que había vivido en las sombras durante una década. Ella lo arruinó todo, siempre lo tuvo todo, el amor, el dinero, a ti. Yo solo tomé lo que merecía. Cada palabra era veneno puro, una justificación retorcida que solo magnificaba su crueldad. Pero Alejandro apenas la escuchaba. Su universo entero se había reducido a los ojos de Isabela, un abismo de confusión y miedo donde no había ni un atisbo de reconocimiento. Se acercó lentamente con las manos extendidas, el corazón hecho pedazos. «Isabela, soy yo, soy Alejandro». Pero ella solo se encogió, asustada, perdida en la niebla de una mente destrozada. Fue entonces cuando una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta, traída por Ricardo. Era Sofía. Al verla, Victoria palideció, como si hubiera visto a un fantasma. La niña, ignorando el torbellino de odio y desesperación de los adultos, solo tenía ojos para la mujer de la silla de ruedas. Un impulso inexplicable. La llamada de la sangre que había sido silenciada durante 10 años la hizo avanzar. Se detuvo frente a Isabella y sus pequeños dedos se aferraron instintivamente al collar de madera que colgaba de su cuello. En ese instante, los ojos vacíos de Isabella parpadearon. Su mirada descendió del rostro de la niña al pequeño amuleto. Una luna de madera. Un recuerdo enterrado bajo capas de trauma y drogas. Una chispa. Un temblor. El primer destello de luz en una década de oscuridad. Luna. Fue un susurro, tan débil que apenas se oyó, pero en el silencio de la habitación retumbó como un trueno. El nombre salió de sus labios de nuevo, esta vez con más fuerza, con incredulidad. Luna. Un torrente de recuerdos, imágenes y emociones se desbordó, rompiendo el dique que Victoria había construido con tanto esmero.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela mientras extendía una mano temblorosa hacia el rostro de su hija. Luego, su mirada encontró la de Alejandro y el reconocimiento lo golpeó con una fuerza sanadora. Alejandro. El mundo se reconstruyó en ese preciso instante. Los tres se fundieron en un abrazo que soldaba 10 años de ausencia, un nudo de lágrimas, de alivio y de un amor que había sobrevivido al infierno. En el fondo, el sonido de las sirenas se acercaba, sellando el destino de Victoria, quien observaba, derrotada y sola, como la familia que intentó destruir renacía de sus cenizas. La llegada de la policía fue el punto final de una década de oscuridad y el comienzo de una nueva era de luz. Victoria no gritó ni suplicó. Su rostro era una máscara de fría derrota, mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, el sonido metálico marcando el fin de su reinado de mentiras. No mostró arrepentimiento, solo el odio silencioso de quien ha sido vencido en su propio juego. Mientras se la llevaban, Alejandro envolvía a Isabela y a Luna en un abrazo protector, un escudo humano contra el mundo. Isabela, aún frágil, se aferraba a él, sus ojos buscando en su rostro la seguridad que le habían robado. Y Luna, la pequeña Sofía que ya no existía, lloraba en silencio, no de miedo, sino de un alivio tan abrumador que dolía. Los tres, juntos por fin, eran un frágil pero inquebrantable universo de amor renacido. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas instantáneo, sino la construcción, ladrillo a ladrillo de uno. La recuperación de Isabela fue un camino lento, pavimentado con terapia, paciencia y un amor incondicional. Cada sonrisa genuina, cada recuerdo que emergía de la niebla era una victoria celebrada por su familia. Luna, por su parte, aprendía a ser una niña de nuevo, descubriendo el placer de un cuarto propio, de no tener que luchar por comida, de recibir un beso de buenas noches sin condiciones. Dejaba atrás a la niña que luchaba por sobrevivir para abrazar a la hija, que solo necesitaba amar y ser amada. Alejandro se convirtió en el pilar de su familia, su imperio empresarial pasando a un segundo plano frente a la tarea de reconstruir los corazones que amaba. Mientras tanto, la justicia seguía su curso, y Victoria fue condenada a pasar el resto de sus días en prisión, un eco lejano en una vida que ya no le pertenecía. 5 años después, la mansión Valderrama, antes un mausoleo de silencio y dolor, ahora vibraba con risas y música. Era la fiesta de 15 años de Luna. Con un vestido que parecía tejido con luz de estrellas, Luna, ya no una niña sino una joven radiante y segura, era el centro de ese universo de felicidad. Isabela, completamente recuperada, elegante y con una serenidad que irradiaba paz, la miraba con un orgullo infinito. Alejandro, a su lado, ya no era el hombre atormentado por fantasmas, sino un padre y esposo cuya felicidad era palpable. En el centro del salón, Alejandro e Isabela bailaban un vals, sus miradas contando una historia de amor redescubierto, un amor que había sobrevivido a la muerte, a la mentira y al tiempo, más fuerte y profundo que nunca. Desde un rincón, Alejandro los observaba, y su corazón, que una vez fue una piedra de hielo, se sentía tan lleno que amenazaba con desbordarse de gratitud. Vio a su esposa, renacida y hermosa, y a su hija, una promesa de futuro brillante, y supo que había encontrado el verdadero significado de la riqueza. Luna, por su parte, miró a sus padres y entendió la magnitud del milagro. La niña, que una vez preguntó si podía lavar los platos por un plato de comida, ahora era la princesa de su propio cuento de hadas. Uno que había sido escrito con lágrimas, pero sellado con un amor indestructible. No eran simplemente sobrevivientes, eran la prueba viviente de que el amor verdadero
es una fuerza capaz de reescribir el destino y construir un felices para siempre sobre las cenizas de la más cruel de las mentiras. La historia de Alejandro, Isabela y Luna no es simplemente el relato de un reencuentro. Es la prueba irrefutable de que el destino, a veces, escribe con renglones torcidos para trazar el más hermoso de los poemas. Su viaje nació de la más profunda oscuridad, en una mansión que era una tumba de recuerdos y en las calles frías, donde la supervivencia era el único pan de cada día. Pero un humilde trozo de madera, una pequeña luna tallada con el amor de un padre, se convirtió en la brújula que guiaría a 3 almas perdidas de vuelta a casa. Su travesía nos enseña que no existe mentira lo suficientemente grande, ni abismo lo suficientemente profundo, que pueda extinguir para siempre la luz de un amor que está destinado a ser. El legado de Victoria fue una celda fría y el olvido, el justo pago por una década de crueldad y envidia. Pero el legado de los Valderrama se convirtió en algo mucho más poderoso y eterno, un hogar. La mansión ya no era un monumento al dolor, sino un santuario vibrante de risas, donde el aroma del café por la mañana se mezclaba con las torpes notas del piano de Luna y el perfume de las rosas que Isabela había vuelto a plantar en el jardín. Alejandro encontró su mayor fortuna no en sus cuentas bancarias, sino en los abrazos espontáneos de su hija y en la mirada cómplice de su esposa. Su felicidad no fue un final de cuento de hadas, fue algo mejor, una realidad sólida, construida día a día, una recompensa divina por cada lágrima derramada. El viaje de esta familia demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este relato para que más personas se atrevan a creer en lo imposible y en el poder de los reencuentros. Deja tu me gusta para mostrarnos que tú también celebras este triunfo del corazón. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de apasionados por historias donde el bien siempre vence, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a seguir celebrando las vueltas del destino que demuestran que, para el amor verdadero, nunca es demasiado tarde. Hasta la próxima gran historia.